Entérate de todo lo que está pasando los jueves, sábados y domingos a las 20 horas. Te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar de Voto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Un lugar, tu lugar. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. ¡Hey! Que el cielo se parta en dos. Desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios santísimo, Hosana Jesucristo. Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, vamos, por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios santísimo, Hosana Jesucristo. Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios santísimo, Jesucristo. Vamos, dale. Cantamos sobre Guatemala.
Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y edificación en la palabra del Señor. Justamente estamos hablando acerca de valores que cotizan en el cielo, es decir, actitudes, virtudes que Dios espera que nosotros podamos cultivar en nuestro corazón, pero que también podamos poner en obra para bendecir a otros. Jesús enseñó y practicó acerca de estas virtudes y enseñó a los discípulos para que también pudiesen hacerlo. Estuvimos hablando acerca de la fe, del amor al prójimo, de la inclusión, del desarrollo, y hoy vamos a estar hablando acerca de otro tema muy importante y tiene que ver con el ánimo, es decir, con el poder recibir y poder dar ese ánimo y esa fortaleza que viene de nuestro Dios. Estuve buscando algunas definiciones y encontré esta. La palabra ánimo o aliento es un término que empleamos muchísimo en nuestro idioma para indicar la acción de estimular, impulsar e infligir aliento a una persona, que generalmente lo demanda porque se encuentra inmersa en alguna situación complicada o confusa, que hace que se sienta vulnerable y entonces necesite de un acompañamiento especial. Este estado de vulnerabilidad puede ser físico, emocional o espiritual. Animar es también dar fuerzas o energías a alguien para resolver o emprender alguna actividad necesaria para su vida. Nosotros como comunidad tenemos 2 centros de primera infancia con 150 niños cada uno y con, por supuesto, 150 familias en cada uno de nuestros centros. Y justamente estamos trabajando con la primera infancia y tenemos estimuladoras tempranas que ayudan a las maestras, a las familias, pero principalmente a los niños para que puedan estar estimulados en esos primeros años de la vida. ¿Y qué diferencia hace en la vida de los niños cuando son estimulados en la primera infancia? Pero este estímulo lo necesitamos durante toda la vida. Y es importante poder contar con hermanos, con amigos, con familia que nos puedan ayudar a estar estimulados para poder emprender los grandes desafíos que debemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Estuve viendo también la expresión de un psicólogo llamado Carlos González. Él dice: nuestras palabras y actitudes hacia los demás tienen mucho poder. Hablar bien y dar cumplidos a otros puede ayudar a fortalecer su estado de ánimo, productividad y hacerlo sentir más seguro de sí mismo. Es decir, cuando estamos animados, cuando estamos acompañados, cuando recibimos fortaleza o palabras de aliento de parte de aquellos que están a nuestro lado, quizás no están tan cerca, pero a través de un mensajito de WhatsApp, a través de una palabra de audio, de alguna manera nos están alentando y fortaleciendo para poder seguir adelante en las tareas que tenemos por delante. Pero el ánimo, la fortaleza y el aliento y el estímulo también es muy importante para poder ayudarnos a sobreponernos quizás a enfermedades o incluso a prevenir enfermedades, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Estuve viendo también algo que se dice respecto a esto. Dice: el estado de ánimo positivo está relacionado con la reducción de problemas neurológicos, digestivos y cardiovasculares, al mismo tiempo con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Un buen estado de ánimo canaliza en el organismo el buen funcionamiento de las células y los tejidos. Esto es un estudio que se ha hecho de la Fundación Internacional para la Salud. Bueno, la palabra de Dios dice algo similar. En Proverbios 18:14 dice: al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído no hay quien lo levante. Hay una buena noticia para nosotros en esta tarde, y es que Dios es un Dios que anima a los desanimados. Dios es un Dios que anima a los desanimados. Y para esto vamos a estar compartiendo un pasaje
en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4 en adelante. Y dice así el texto. En medio de todo lo que sufrimos me siento muy animado y lleno de gozo. Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. El primer punto que me gustaría compartir es justamente que los problemas y las dificultades son parte necesaria en nuestro ministerio y son de alguna manera parte natural de nuestra existencia en esta tierra como seres humanos. Dice el apóstol Pablo, desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso. Y sabemos que el apóstol Pablo estaba allí junto con sus compañeros por propósito y voluntad de Dios. Estaban en el centro de la voluntad del Señor. Leímos en otros mensajes que hemos compartido acerca de cómo Pablo en el capítulo 16 quería predicar el Evangelio en diferentes ciudades, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y allí estaban ellos medio desorientados hasta que en una noche Jesús le dio una visión de un hombre de Macedonia que puesto en pie delante de él le dijo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y allí Pablo, Silas y Timoteo se embarcaron hacia Filipos y comenzaron a predicar el Evangelio. Y muchas mujeres creyeron en el Señor Jesús. Y luego libertan a una mujer que estaba endemoniada y allí comenzaron los problemas donde los acusaron falsamente, los encarcelaron, le dieron azotes en sus espaldas y la misma persecución y los mismos obstáculos también tuvieron allí en Tesalónica y en Berea. Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso. Y los problemas y las dificultades en la vida del apóstol Pablo y en los compañeros que estaban llevando adelante el ministerio les acompañaron durante toda su vida. Luchas a nuestro alrededor, es decir, problemas y dificultades que estaban atravesando por estar sirviendo al Señor Jesús. En este mismo carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo comparte algunos de los problemas que tuvieron que atravesar en su ministerio. Dice allí: en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las dificultades, las necesidades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y por nuestro amor sincero. Pablo de alguna manera manifiesta que las diferentes dificultades y problemas que atravesaba en el ministerio tenía que ver justamente por ser un apóstol del Señor y un siervo de Cristo. Cuando Pablo se convierte y tiene un encuentro con el Señor Jesús, dice la palabra que él queda ciego y queda tendido allí en el piso. Dios le manda a un hombre llamado Ananías para que ore por él y recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Ananías no quería ir, como lo dijimos en el mensaje anterior, porque tenía temor acerca de Pablo, porque él perseguía a los creyentes. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones, de los gobernantes, de los reyes de la tierra y del pueblo de Israel. Y agregó el Señor Jesús: yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. Y de alguna manera Pablo sabía que los sufrimientos y las dificultades eran parte de su llamado. Fue un hombre fructífero que llevó la palabra a las naciones y fundó muchísimas congregaciones. Sin embargo, parte de su llamado también eran los sufrimientos y las dificultades que tenía que padecer por causa del Señor. Luchas a nuestro alrededor.
pero dice también el apóstol algo muy interesante y abre su corazón y es edificante para nuestras vidas. Dice, temores en nuestro interior. Luchas a nuestro alrededor, pero temores en nuestro interior. Es decir, que había dudas, que había temores, que había angustia en su corazón, que de alguna manera manifestaba su humanidad. Sin embargo, el Señor Jesús en muchas oportunidades se le presentó en sueños o en visión para dar ánimo al apóstol. Una de estas circunstancias la tenemos allí en Hechos capítulo 18, justamente cuando se estaba fundando la iglesia de Corinto. Él estaba predicando la palabra y tenía también obstáculos de parte de los judíos. Y se ve que tenía temor en su interior porque el Señor Jesús se le apareció en visión y le dijo lo siguiente. Hechos capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: ánimo Pablo, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué bueno es ver al Señor Jesús animando a Pablo y diciéndole: ánimo Pablo, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque nadie te va a tocar para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que Pablo se quedó allí 1 año y medio en Corinto, poniendo el fundamento en esta nueva iglesia. Qué bueno es saber que Dios es un Dios que anima a los desanimados y que muchas veces podemos tener temor o podemos estar angustiados por una determinada situación, pero el Señor Jesús está allí para animarnos. Aún los grandes hombres de Dios como Elías pasaron por momentos de depresión y desolación, aún luego de grandes virtudes, grandes milagros que habían hecho, como por ejemplo Elías cuando oró para que lloviese sobre la tierra y luego venció a los 400 profetas de Baal. Sin embargo, después se escondió en una cueva porque estaba deprimido, desanimado y tenía miedo. Pero Dios es un Dios que anima a los desanimados. Y este ministerio lo tenemos en la vida del Señor Jesucristo. Cuando se habla acerca del Señor Jesús, allí en Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante se nos dice: aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito, he puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. ¡Qué hermoso! No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Aquí está el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que está para fortalecernos y que está para animarnos. Y hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro justamente para traer ánimo a nuestras vidas. En segundo lugar, Dios es un Dios que anima a los desanimados y que muchas veces usa las buenas relaciones interpersonales y la comunión que podemos tener con otros creyentes para traer estímulo y fortaleza a nuestro corazón. Así lo dice el apóstol Pablo allí en el versículo 6. Pero Dios que anima a los desanimados nos animó con la llegada de Tito. Fíjate que habla acerca de que en medio de ese temor y desánimo que ellos estaban atravesando, Dios le animó por medio de la llegada de Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un hijo espiritual, era un discípulo, era un compañero de ruta que había acompañado a Pablo, que Pablo había enviado a Corinto y ahora venía con buenas noticias que traían ánimo y estímulo a su corazón. Prácticamente su condición interior de temor cambió radicalmente cuando Tito le trajo buenas noticias. Dice el versículo 7, y no solamente con su llegada,
sino también por el hecho de que él se sentía muy animado a causa de ustedes. Y él nos habló de lo mucho que ustedes desean vernos, y nos contó de la tristeza que sienten y de su preocupación por mí, y con todo esto yo me alegré más todavía. Qué bueno es ver esta cadena de estímulo, ¿no es cierto? La iglesia de Corinto animando a Tito y trayendo sobre él buenas noticias. Dice que Tito se sentía muy animado a causa de los hermanos de Corinto. Y este ánimo y esta fortaleza que Tito tenía en su corazón la lleva allí delante de Pablo, y dice que Pablo se sintió muy animado y fortalecido. Y dice, Dios que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. Este mandato de estimular, este mandato de animar y de fortalecer la vida de otros creyentes y de animarnos los unos a los otros es algo que realmente el Señor nos manda a hacer y también valora. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también les encargamos, hermanos, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Y no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Dios nos llama a animarnos los unos a los otros, a ser un instrumento de bendición y de fortaleza para otros. Y Dios quiere usar nuestras vidas para poder bendecir y ayudar la vida de otras personas. Pero también quiere que nosotros recibamos de otros también el estímulo y la fortaleza o la palabra que Dios también tiene para nosotros. Fijémonos que Dios, que anima a los desanimados, animó en esta oportunidad a Pablo, no por medio de la oración, no por medio de una visión, no por medio de una palabra de las Escrituras, sino por medio de la llegada de Tito. Y esto es muy importante porque nos hace interdependientes y de alguna manera nos hace también poder ayudarnos a vincularnos sanamente con otros para que esta cuestión de dar y recibir estímulo lo podamos practicar en nuestra vida cristiana. Jesús desea que tú y yo podamos permanecer en comunión y en esta fortaleza mutua es que Dios realmente nos ayuda a seguir adelante. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice justamente esto: más vale 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta, pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando estamos juntos, cuando estamos en comunión, cuando permanecemos en una buena relación interpersonal y en una buena comunión en el Espíritu, Dios utiliza nuestras vidas para dar y recibir apoyo. Esta semana recibimos la muy buena noticia que una joven de nuestra congregación se pudo recibir de abogada. Después de años y años de estudio y de sacrificio, pudo llegar a la meta. Lo sorprendente fue ver un videíto donde muchos familiares, amigos y hermanos en la fe la saludaban y la animaban a seguir adelante en el proyecto. Cuando yo hablé con ella, me dijo, si no hubiese sido por la ayuda de Dios y el estímulo y la fortaleza que he recibido de ustedes, no hubiese llegado a la meta. Ella tuvo un pasado muy difícil, una infancia muy dura, muchos problemas y dificultades a lo largo de su vida, pero pudo llegar a la meta con la ayuda de Dios y el ánimo y la fortaleza que le dieron también gente que estuvo a su lado rodeándola con amor, con cariño y con palabras de aliento para que siguiese
adelante. En tercer lugar, somos estimulados y animados cuando corregimos el rumbo y nos encaminamos en los propósitos de Dios. Dice allí el versículo 8, aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro, no porque la tristeza que le causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da como resultado la salvación, y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Su tristeza, que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme, los hizo enojar y también sentir miedo. Después tuvieron deseo de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable, con todo lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver con ese asunto. Así pues, cuando les escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni en la persona ofendida, sino más bien para que se viera delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Esto ha sido para nosotros un consuelo, pero mucho más que ese consuelo que hemos recibido, nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento, pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos. El apóstol Pablo, en este contexto que estamos leyendo, está escribiendo a una iglesia que era la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy problemática y con muchos conflictos. La ciudad misma de Corinto era una ciudad donde se practicaba la prostitución, donde había mucha inmoralidad, donde había comercios de esclavos, donde había trata de personas, donde había orgías y todo tipo de maldades que se practicaba en aquella ciudad, que era una ciudad portuaria. Sin embargo, el apóstol Pablo fue y predicó el Evangelio en aquella ciudad. Quizá tenía algunas dudas acerca de si realmente Jesús podía cambiar a esas vidas. Y allí vimos la palabra que compartimos antes, donde Jesús se le presentó de noche y le dijo: ánimo Pablo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por supuesto, muchas personas entregaron su corazón a Jesús y se convirtieron. Sin embargo, el hecho de poder cambiar de vida fue todo un proceso a lo largo de los años. Sin embargo, la iglesia de Corintio había problemas, había dificultades, había rivalidades, había celos, había idolatría, había inmoralidad, a tal punto que el apóstol escribe en su primera carta diciendo: se oye entre ustedes pecados que ni se nombra siquiera entre los incrédulos. Así que Pablo envía a su hijo espiritual, su discípulo Tito, escribe una carta muy dura a los hermanos de Corintios, llamándoles al arrepentimiento y al cambio de actitud. Y seguramente tenía algunas dudas en su corazón, porque dice que aún estuvo pensando si esa carta iba a ser efectiva o no. Dice, y lo lamenté cuando lo escribí, como diciendo, bueno, de alguna manera me costó mucho poder ser sincero y escribir la carta tan dura que les he escrito. Y allí estaba Pablo angustiado en su corazón, esperando respuestas acerca si verdaderamente los hermanos se iban a arrepentir y a cambiar de actitud o no. Y la carta da un feliz resultado. Las personas cambian de actitud, toman en serio el asunto y cambian su manera de pensar y también cambian su manera de vivir. Y allí llega Tito con esas buenas noticias al apóstol y esto trajo ánimo a su corazón. Dice el apóstol que hay dos tipos de tristeza: la tristeza según la voluntad de Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza que es según la voluntad de Dios
nos lleva justamente al arrepentimiento y a un cambio de actitud y de vida. Y dice que eso trae aliento y fortaleza a nuestro corazón. Pero la tristeza, según el mundo, nos lleva a la culpa, a la desesperación, a la depresión y finalmente a la muerte. Estas dos tristezas las podemos ver reflejadas en la vida de Judas y en la vida de Pedro. Ambos, podríamos decir, participaron del mismo pecado que tenía que ver con el hecho de negar a Jesús. En el caso de Judas, traicionarlo y venderlo por unas monedas, dice que Judas entró en una culpa tremenda en su vida y finalmente se ahorcó. Pero Pedro, a pesar de haber negado al Señor, lloró amargamente, reconoció su pecado, se arrepintió y finalmente fue restaurado. De esta manera Dios quiere también trabajar en nosotros. Seguramente tenemos muchos errores, cometemos quizás algunas injusticias o pecados contra Dios, quizás fallamos y de alguna manera nos equivocamos en determinadas decisiones. Sin embargo, Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos, podamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir para que finalmente el gozo, la fortaleza y la ayuda de Dios venga sobre nuestro corazón. Quería compartirte para terminar este mensaje un salmo, que es el Salmo 32. Salmo 32, desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, escribiendo David. Dice, Salmo 32, versículo 1, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado, a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir en todo el día, pues de día y de noche tu mano pensaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso en momentos de angustias los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudulosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no puede entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. David también fue una persona que tuvo que atravesar por muchos momentos difíciles y en muchas oportunidades pecó contra Dios y se desvió del camino y del rumbo que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, corrigió el rumbo, reconoció su pecado, pidió perdón a Dios y fue restaurado. Dice David en este salmo, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se iba decayendo, como leíamos antes acerca de lo que pasa con ese desánimo y con ese dolor cuando no es confesado y cuando no es llevado a los pies de la cruz de Cristo. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad, y tú, Señor, lo perdonaste. Y el Señor le dijo, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el caballo o el mulo, que tiene que ser retenido con el freno o con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y termina diciendo, los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor, la fortaleza de Dios, el gozo de Dios está sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que le honran. Yo quiero animarte en este tiempo a que puedas recibir esta palabra, que puedas ser una persona que recibe
y que da el ánimo y la fortaleza del Señor. Que puedas permitir que Jesús te llene con su presencia y que te anime cada día de tu vida. Que puedas ser un instrumento también de bendición para otros, dando ánimo y estímulo en este tiempo tan difícil de pandemia que estamos atravesando. Qué bueno es que podamos ser instrumentos de bendición y que podamos cada día estar a los pies de Cristo por medio de la palabra y de la oración para que Él encamine nuestros pasos en su voluntad. Me gustaría que podamos orar en este tiempo. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos podido compartir. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios que anima a los desanimados y siempre estás a nuestro lado como lo has prometido, diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Sentimos tu amor y tu presencia cada día. Gracias por los hermanos que nos animan en los momentos difíciles y gracias también porque nosotros podemos animar y estimular a otros que también están en necesidad. Ayúdanos a fortalecer y a practicar este ministerio de dar ánimo y fortaleza a los que están en necesidad. Y Señor, ayúdanos a corregir el rumbo para que cada día podamos ir a tus pies y que tú nos ayudes a estar en una comunión perfecta y personal contigo cada día por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la gracia de Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta mil generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Entérate de todo lo que está pasando los jueves, sábados y domingos a las 20 horas. Te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Un lugar, tu lugar.